Cultural presenta Proezas. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de servirte, Señor. Permítenos que con sabiduría podamos dar las palabras correctas, Señor, la interpretación correcta de tu palabra, para que las personas que escuchen esto, Señor, escuchen la verdad. Si cometemos alguna falta, Señor, que no sea la falta de interpretación, Señor, sino que seas tú el que nos pueda dar la guía para poder compartir a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Buenas, y así estamos comenzando Proezas en esta edición a través de Radio Cultural y también de Canal Cultural, que llega a todo el Valle Chicama en la región Libertad y también al Valle de Nepeña en la región Ancash. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo te han ido tus proezas? Vos, Willy, mira, echando, como decimos acá, ya echando bala parejo, animados cada vez con mucho más ánimo, sabiendo de que el vaso no está medio vacío, sino que estamos llenando el vaso. Entonces con muchos aprendizajes, con muchas enseñanzas, con nuevos conocimientos, y yo espero que eso sea igual para todos. Así que entusiasmado, Willy, para que la semana que pasó le demos gracias a Dios porque estuvimos acá presentes. Y sí, por esto que viene, que va a ser mejor todavía, Willy. Por supuesto, porque vamos a seguir hablando de proezas, vamos a seguir hablando que con poco haremos proezas. Esta es una segunda parte de la charla que hemos tenido el capítulo anterior, donde pues a manera de conclusión debemos dar gracias por todo lo que tenemos, compartir nuestro conocimiento y nuestro recurso al servicio de los demás, y no debemos dejar nada de sobra. Nada de sobra. Todo tiene un fin y todo tiene un propósito, que debemos llevar soluciones a problemas y no simplemente traer problemas a los problemas, que con poco podremos hacer mucho, siendo fiel en lo poco, en lo mucho a Dios nos tendrá presente. Nunca solo podremos hacer las cosas. Estamos tomando algunas conclusiones de lo que ha sido la charla anterior. Siempre es mejor hacerlo en equipo. La humildad, dar participación a los demás, es importante que puedan opinar y sean parte de la solución de los problemas. Roberto, se me hace difícil de mencionar mucho la palabra Dios. ¿Qué puede estar pasando? Fíjate que lo que puede que esté ocurriendo es de que te comenzaste a acercar a Él de una manera diferente. Quizás antes era de una forma distinta, escuchabas hablar de la palabra o escuchabas cuando quizás ibas a la iglesia el domingo, pero ahora... Hace tiempo que no voy a la iglesia. Bueno, entonces ahora has estado inmerso escuchando la palabra, te has estado enterando de cosas que están escritas y que en la vida nos sirve como guía. Entonces, yo creo que eso es natural, Willy. Es natural. Y tenés que tener algo. Esto es como cuando tu papá era al principio, quizás como puede ocurrir en muchas de las familias. Tenemos un papá muy enojado, tenemos un papá que siempre nos regaña, un papá que cuando llegamos a la mesa... nuestra mamá nos dice no hablen porque su papá va a comer, o ya no jueguen acá porque su papá ya vino, sálganse porque su papá tiene que tomar la siesta. Entonces tenemos un respeto a nuestro padre, ¿verdad? De una manera que tal vez le tenemos miedo. Pero ahora que te estás dando cuenta que ese papá a lo mejor no es ese papá que teníamos allá serio, un papá enojado, sino que es un papá que nos está enseñando. Tal vez estás teniendo ahora esa oportunidad de decir, puchica, antes me costaba a mí decir papá, y ahora es mucho más como decir Padre que estás en los cielos, ¿verdad? Tu nombre sea santificado y yo soy tu hijo, quiero ser tu hijo y quiero que me apapaches, Padre. Entonces, está habiendo un cambio en tu vida, seguramente, como en muchas de las personas que tal vez hoy
han estado sintonizando los programas anteriores, y los que por primera vez lo van a escuchar, seguramente que van a llegar a encontrar esto, que tenemos un Padre bueno, alguien que nos quiere, alguien que quiere que nos acerquemos a Él, y estás viviendo algo natural, Willy. A todos nos pasó. No tengas miedo de decir papá. No, Jesús mismo decía Abba Padre. Cuando Él oraba, él mencionaba la palabra Abba Padre, que quiere decir, traducido al español, papaíto, mi Padre querido. Entonces imagínate, Jesús decía papaíto, mi Padre querido, o sea, Abba Padre, mi Padre amado. Exacto. Antes de entrar un poco a seguir rebuscando y conversando sobre lo que está escrito en el libro de los libros, y sobre todo de que con poco haremos muchas proezas, hay una situación que está viviendo en otra parte del mundo, pero que lo vemos en las noticias, y que lamentablemente duele saber y conocer aquellas informaciones que en nombre de Dios muchos están cometiendo atrocidades con la misma humanidad. Sacar imágenes de personas que estás decapitándolo de maneras crueles y amenazando que a los propios niños vas a hacer lo mismo, creo que eso ya no tiene nombre, Roberto, de pensar que estamos haciendo los humanos con los mismos humanos. No creo que un león le vaya a causar tal daño a su hijo con la crueldad que le están haciendo ahora los humanos. Mira, Willy, voy a hacer una cita. Si nos quieren acompañar en esto, busquen en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 15. Probablemente van a tener en sus Biblias alguna versión que no coincida con exactamente estas palabras. Pero en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, dice: lo que ahora está pasando ya fue, y lo que va a pasar también ya existió. No, te estás equivocando. O sea, lo que va a pasar ya existió. Pero si todavía no ha pasado. Entonces fíjate, hay que terminar la elaboración. Dice, lo que ahora es, ya fue. Lo que ha de ser, también ya fue, ya pasó. Porque Dios hace que la historia se repita. Entonces, mira lo que está pasando ahora. Eso que vos escuchás en el Medio Oriente, las guerras que existen entre los palestinos y los israelitas, la guerra que hay en medio de las comunidades africanas, lo que nosotros vivimos aquí en el Perú hace no tan muchos años, Willy, lo que allá en mi tierra existió hace 20 años, la guerra que tuvimos de 33 años allá en nuestra querida Guatemala. Mira, entre los hermanos hay cosas que no deberían de estar pasando, y sin embargo están pasando. Las guerras, eso que estás viendo ahora, vos, eso viene desde la época anterior. Vaya, te lo digo, desde la segunda hoja de la Biblia, cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces imagínate, desde ese momento entre hermanos están pasando problemas. Entonces, y tenemos que entender algo, Willy, cuando hablemos de Dios, tenemos que interpretar y tenemos que entender a qué Dios nos estamos refiriendo. Nosotros profesamos una religión y tenemos un Dios. Hay otras culturas que pueden identificar a un solo Dios, pero quizás no es el Dios nuestro. Las culturas antiguas, regresemos al pasado 1490, cuando todavía los incas dominaban estas tierras. Ellos tenían muchos dioses, pero había un Dios supremo, era Inti. Ellos adoraban al sol y tenían un Dios supremo. Los romanos también tenían un Dios supremo, que tenía un montón de dioses, pero tenían un Dios supremo que era Sol Maximus. Entonces, hoy nosotros podemos tener culturas, si hablamos, por ejemplo, de la cultura hindú, ellos tienen miles de dioses hoy. Si vamos con la cultura musulmana, pues ellos tienen un Dios, al igual que nosotros tenemos un Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es, Willy, si adoramos al mismo Dios. ¿No adoramos al mismo Dios?
no adoramos al mismo Dios. ¿Y cuál es el Dios de ellos que en cierta manera pues les hace cometer todas estas atrocidades? Fíjate vos que quizás sería en la interpretación, porque tendríamos que escudriñar bien la historia, a una época en la que aparentemente adorando al Dios que hoy adoramos, en el nombre de ese Dios existieron las cruzadas. En las cruzadas hubo mucha sangre que fue derramada en el Medio Oriente, Willy. O sea, cruzadas que era al revés. Lo que hoy estás viendo que pueden estar haciendo los musulmanes, desafortunadamente los creyentes en Cristo, los creyentes en Dios, también hicieron cosas en el pasado que no son cosas de admirar. Entonces, esto que vos estás viendo también ya pasó, Willy. Hubieron muchas personas que murieron hace muchos años en el nombre de Dios. El tema es si realmente estamos interpretando lo que Dios quiere que hagamos, o simplemente hemos escuchado y alguien nos dijo que nosotros somos creyentes a un Dios, pero nunca nos acercamos a la palabra para saber qué es lo que realmente Dios quiere. Ahora, podríamos pensar también, y para terminar con ese tema, de que ellos, pues todo lo que están haciendo lo ponen entre comillas a nombre de Dios o de su Dios, para darle una cierta omnipotencia, y que por eso lo están haciendo, y que la gente a quienes están causando estos daños pues lo puedan entender así, o puedan tomarlo así, o también a sus propios seguidores. Es decir, ¿por qué está pasando toda esta situación tan grave y tan atroz? Mira vos, en interpretaciones de la palabra, solo fíjate, interpretaciones de la palabra. Hoy te hice mención de que, o mencionamos cuando cité Eclesiastés 3:15, que abrieran sus Biblias y que leyeran, y que probablemente las palabras como tal no eran las que yo iba a mencionar, sino que tal vez estaban escritas de una forma diferente. El sentido es eso: lo que ahora es, ya pasó; lo que ha de ser, también ya pasó. Dios hace que la historia se repita. Fíjate vos que en interpretaciones, una coma, Willy, una coma puede hacer la diferencia entre la eternidad de tiempo y un momento preciso de tiempo. Voy a mencionar a un amigo mío que trabaja en uno de los cañaverales de acá, que está haciendo biometría. Lo saludé hace muchos programas y ahora lo vuelvo a saludar, a mi amigo Tafur. Es una persona con la que todas las mañanas a las 7:30, 8 de la mañana nos sentamos en el campo para tomar lecturas juntos del crecimiento de la caña y hablamos de la palabra. Imagínate qué rico hablar de la palabra en el momento que estamos trabajando. Y mencionábamos, hay una oración que se da, fíjate, cuando te hablo de interpretación, estaba Cristo en la cruz. Esto que voy a decir es algo que puede provocar un debate, ¿verdad? Y estamos dispuestos a debatir sanamente. Estaba Cristo en la cruz, estaban los dos ladrones. Algunos nos enseñaron que estaba el ladrón bueno y el ladrón malo. Fíjate desde ahí, pues, en realidad te digo, Willy, los dos eran ladrones, claro, eran personas malas. No hay ladrón bueno ni ladrón malo. Los dos estaban ahí condenados. ¿Ya? Ahora, le llamamos bueno porque logró arrepentirse y agarrar prácticamente la salvación al último vagón del tren. El otro no se arrepintió. Bueno, estando en la cruz, viene uno de los señores y le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesús, y estas son dos formas de escritas que están en dos Biblias diferentes, ¿verdad? Pero hay una que dice: en verdad te digo, y hay una pausa, hay una coma. En verdad te digo, coma, hoy estaréis conmigo en el paraíso. Ya. Pero existen otra Biblia, otras versiones, que la misma oración está escrita de esta manera: en verdad te digo hoy. O sea, la coma en la primera es: en verdad te digo, coma, hoy estaréis conmigo en el paraíso. Y en la otra dice: en verdad te digo hoy, coma,
estaréis conmigo en el paraíso. Claro, son totalmente distintas. En la primera, el mensaje es, Willy, si yo te digo, en verdad te digo, hago una pausa, hoy estaréis conmigo en el paraíso, es, ¿cuándo vas a estar conmigo en el paraíso? Hoy. Hoy. Y si ahora te digo, en verdad te digo, hoy, pausa, estaréis conmigo en el paraíso, ¿cuándo vas a estar conmigo en el paraíso? En el futuro. Algún hoy te estoy día. Diciendo, sí, hoy te estoy diciendo que vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no cuándo, no te he dicho cuándo. Exactamente. Puede ser en la eternidad, algún día en la eternidad. Ajá. Entonces, imagínate ese cambio de puntuación, ese cambio de coma, simplemente del hoy, pasarlo antes o después, te cambia todo el sentido de la palabra. En mucho es lo que nos está pasando en este tiempo, Willy. La interpretación de la palabra. Por eso el programa lo arrancamos con una oración pidiéndole a Dios sabiduría para poder interpretar lo que Él quería que nosotros pudiéramos conocer de la palabra. Pero la interpretación de la palabra puede hacer que tu forma de pensar y de entender qué es lo que quiere Dios sea una, y para mí la interpretación sea otra. Si yo te digo que hay una persona que está adorando al demonio y que como tal debemos de matar al demonio, esa persona va a estar pensando que hay que ir a matar a la persona. Se olvidó del mandamiento que dice no matarás. Ajá. Pero en su interpretación, al ser, digámoslo así, ignorante de la palabra porque no la ha estudiado, porque no la ha interpretado, no le han dado el conocimiento, él puede decir que está haciendo algo bueno. Entonces, en el nombre de Dios está matando a aquel que está haciendo malo porque está con el diablo. Pero hay otra persona que dice, no, estás equivocado. O sea, la palabra dice, no matarás. Entonces, si el otro está en pecado, déjalo, ya va a tener su recompensa. ¿Por qué yo voy a quitarle la vida al otro? Entonces, interpretación de la palabra, Willy, ha ocasionado guerras. No ahora, Willy. Eso viene desde el principio. Desde el principio te digo, desde Caín y Abel. Cuando los dos no tenían un documento, no había una Biblia, no había, simplemente era lo que el sacerdocio se trasladaba de palabra en palabra. Adán era un sacerdote, tenía la imposición de manos de parte de Dios mismo. Él les enseñaba a sus hijos. Hoy reconocemos 3 nombres en la Biblia: Caín, Abel, Set. Pero dice la palabra que tuvo muchos hijos. Ellos fueron muy importantes y por eso aparecieron sus nombres. Uh-huh. Pero la interpretación de Caín y Abel sobre lo que Dios quería, uno era un agricultor y el otro era un pastor. Dios quería que presentaran ofrendas y la ofrenda era clara, era un animal, era un carnero, en presencia o en lo que iba a ser realmente el cordero sacrificado, que era Cristo. Pero Caín interpretó que quería una ofrenda, entonces él trajo pepinos, trajo cebollas, trajo melones y presentó la ofrenda de fruta. Y Abel presentó la ofrenda que Dios quería. Dice que la ofrenda de Caín no fue agradable a los ojos de Dios. Pero te aseguro que a Caín lo hubiéramos entrevistado y Caín dijo, miren, yo saqué lo mejor de mi trabajo. Ajá. Pero tal vez no era lo que Dios quería. Él quería algo específico. Entonces, la interpretación de la palabra hace conflicto, Willy. Y hoy lo que estamos viviendo es por interpretar la palabra. Entonces, puede ser aparentemente el mismo Dios, pero con ignorancia de cómo interpretamos su palabra. Y eso en cierta manera está matando. Y eso, ¿cómo remediarlo? También, como dice Eclesiastés, esa parte de la historia también ya fue escrita. Ya fue vivida anteriormente. Y tener la seguridad que dentro de... Hoy estamos grabando en el año de este año del Señor. 2015. En este año, todavía estamos en el siglo XXI. Si este programa quedara grabado como está grabado ahora en internet, y alguien escuchara este programa en el siglo XXII, uh-huh, es probable que alguien diría, puchica, en ese siglo XXI también estaban hablando de problemas que vivieron las personas en el año 2080, cuando estén en el año 2120. Entonces, tener la seguridad, Willy, lo que ahora está pasando ya pasó.
Y lo que va a pasar en el futuro también ya pasó, porque Dios hace que la historia se repita. Vamos a retomar ese tema. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue ya. Dios va a restaurar lo que pasó. Es decir, en otras palabras, lo que se está enseñando en esta parte es que aquello que está pasando ahora ya había sucedido en el pasado. Así es. Y aquello que ha de suceder, o sea, estamos hablando en el futuro, también ya había sucedido en el pasado. Exactamente. Que Dios hace que la historia se repita. Si no lo entendemos, en otras palabras, traigamos a la realidad de la familia que en estos momentos nos están escuchando en la casa. Bueno, ¿cuántas veces no le hemos dicho al niño, mira, mijo, no metas las manos ahí donde se mete el enchufle de la plancha? ¿Por qué? Porque te va a agarrar, no, y le pegas en la mano. ¿Por qué? Porque vos ya pasaste tal vez por lo mismo, y ahora el niño va a pasar. Y cuando tu niño llegue a tener 28 años y tenga tu nieto, aquello que va a pasar con tu nieto, a tu niño ya le pasó, y es cuando viene la reflexión. Miren, sigan lo que les estoy diciendo, porque a mí ya me pasó, yo sé lo que les estoy diciendo. Ahí es donde se cumple esta palabra, man. Lo que está pasando ahorita ya pasó, y lo que va a pasar también ya pasó. Hay una frase muy popular y que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Mira, el diablo, ese es otro tema que nos vamos a meter en profundidad, pero yo te digo, el diablo se sabe las escrituras de pe a pa. Algún día vamos a hablar del tema cuando Jesús pasó los 40 días en el desierto después de que recibió la unción del Espíritu Santo por el bautismo de Juan. Acuérdense que la palabra dice que Jesús fue llevado al desierto, a un lugar donde él pasó pruebas. Cuando fue la conversación del diablo con Jesús, toda la conversación dada está escrita en Deuteronomios. El diablo le lanzó todo lo que estaba escrito en Deuteronomios y Jesús le contesta con Deuteronomios. Mira, el diablo se sabe la escritura. Es más, él estuvo cuando fue creado todo esto. Hay que recordar, ya no es el tema de este programa, pero para otro programa vamos a hablar quién es el diablo, de dónde viene el diablo y por qué es el diablo. Bueno. Muy bien, estamos a través de Radio Cultural y también Canal Cultural en todo el Valle Chicama, también en el Valle de Nepeña, allá en la región Ancash, en Proezas. Vamos a una pausa comercial y regresamos para continuar revisando lo que queríamos conversar con ustedes, cómo hacer proezas con poco. Regresamos. Ya regresamos con Proezas. Hola amigos del Valle Chicama, esta es tu Orquesta Segovia con salsa y rumba para ponerte a gozar. Y este consejo te venimos a dar. Queremos invitarte a que escuches Radio Cultural en los 89.9 y 104.5 en la FM. Queremos invitarte a que escuches Radio Cultural con la mejor programación musical y la noticia para que estés bien informado. Radio Cultural, la radio del Valle, te lo dice Segovia Orquesta De Trujillo. Inicia el día bien informado en Cultural Radio con Buenos Días Valle. Información veraz y oportuna, enlaces con corresponsales y la noticia con enfoque objetivo e imparcial. Conducción: Luis García Heras y Luis Chávez Lozada. De 6 a 9 de la mañana y solo por Cultural Radio 89.9 y 104.5.
Las azucareras Casa Grande y Cartavio hace saber a la población que está terminantemente prohibido bañarse en las diversas infraestructuras de riego como reservorios, diques, plantas de rebombeo, desarenador y diversos canales que son de uso exclusivo para el riego de los diversos campos de cultivo. Se recomienda no exponer su integridad física al ingresar a dichas instalaciones. Disfruta siempre lo mejor de nosotros. Radio Cultural, una radio para toda la familia. Llegamos nítidamente a todo el Valle Chicama. Cultural, la radio del Valle, siempre contigo. Continuamos con Proezas. Regresamos a Proezas a través de Radio Cultural. Ustedes pueden escribirnos a la página de Cultural, www.cultural.com.pe, o también ingresen al Facebook de Cultural para que ustedes puedan escribirnos en los links donde están los programas de Proezas, y además les damos también la ocasión, y de hecho es parte de del compartir de estos programas, para que ustedes nos sugieran los temas que podemos abordar y hacer programas con esos temas en los siguientes capítulos de Proezas. De cierta manera, pues así vamos a ir conociendo también, intercambiando opiniones, y que este programa no solamente sea pues planteado a través del equipo de producción, sino que ustedes sean parte de ese equipo de producción y ayudarnos a plantear los temas que quisieran que se aborden y que están en el día a día, y que quieran a ustedes encontrar una respuesta distinta a un momento que les puede estar pasando. Roberto, siempre acostumbrados a tus reflexiones, en esta ocasión, ¿qué nos puede decir sobre un tema que está planteado en el libro de los libros, que está en el libro de los jueces, en el libro de los jueces, capítulos de 6, 7 y 8, donde se habla de Gedeón? Y explícanos un poco, adentrémonos un poco en esta parte del libro de los libros. Ok, Willy, fíjate que para entrar a esto, voy a abrir un paréntesis ahorita, como una reflexión. En Eclesiastés 3:15, ¿recuerdan? Aquello que ya fue, aquello que es ahora ya pasó, lo que ha de ser ya también pasó, Dios hace que la historia se repita. Al ver esto y entenderlo, podemos ahora más confiadamente poder ver que todas las historias que están en la Biblia son cosas que ocurrieron en el pasado, pero si las analizamos como casos, vamos a ver a sus protagonistas, las circunstancias, los eventos que ocurrieron, las decisiones que tomaron y las consecuencias de esas decisiones. Si esto nos sirve como guía, puede ser de que, y seguramente que va a ser así, hay cosas que estemos viviendo ahora nosotros, que esta lección del pasado nos puede servir para reflexionar y tomar las decisiones correctas. Entonces, las historias de la Biblia no quedan como tal, como ahí, como algo que pasó, sino que debe de ser considerado como algo que nos sirva de guía para nuestro entender y nuestro actuar del día de hoy. Bueno, después de eso cierro el paréntesis y lo que dijiste, Willy. Vámonos a ir al libro de Jueces. Ajá. Vamos a estar navegando entre el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a hablar acá sobre un personaje, lo que vivió ese personaje. El personaje se llama Gedeón. Y vamos a hablar sobre lo que este muchacho vivió en su época. Cuando él vivía, dice que el pueblo israelita era amedrentado, era amenazado por otro pueblo que era el pueblo de los madianitas. Interpretando y conociendo quién era Gedeón y los israelitas y los madianitas, te voy a decir que los madianitas vienen de la línea de descendencia de Ismael.
¿Quién era Ismael? Ismael era un hijo que tuvo Abraham, el patriarca Abraham, Ya. con la esclava de su esposa. Su esposa era Sarai, era Sara. Y Abraham, por petición de su esposa, que era una ancianita que no le podía dar hijos a Abraham, le pide que se tenga familia para que tuviera descendencia con su esclava. Ajá. Abrimos un paréntesis ahí y regresamos a lo que estaba diciendo hace instante nada más. Lo que fue, ya es. Ya es. ¿Ah? ¿Verdad? Estamos repitiendo también, o sea, estamos contando cosas del pasado y que suceden ahora. Suceden ahora. Entonces, imagínate cuántas veces, y ahí voy a hacer una reflexión. Estoy hablando de la historia de una esclava que es tomada por su amo, ¿verdad? En este caso, pero fue porque la esposa decía, mira, yo no te puedo dar la promesa de Dios, pero si Dios te prometió un hijo y yo no te lo puedo dar, te lo va a dar mi esclava. Bueno, Abraham tomó a la esclava y nace un bebé. Ese bebé le puso por nombre Ismael. La línea de Ismael es toda la línea de los árabes, es la línea de los palestinos hoy en día. Y dentro de esa línea había unos descendientes que eran los descendientes de Madián y se llamaban madianitas. Pero por el otro lado, Dios le da una promesa a Abraham, hace un milagro con Sara, cuando la señora ya tenía más de 100 años y dice la palabra que ya Abraham ya no tenía fuerzas. Vos me interpretás ahorita y la gente interpreta a qué se refiere la palabra, ya no tenía fuerzas. Ya no podía, pues, viéndolo así. Y sin embargo, Dios hace el milagro porque para Dios no hay nada imposible. Sara, que era estéril, Dios le da el milagro de la fertilidad y nace un hijo. A ese hijo le pone Isaac. De la línea de Isaac, cuando ya vienen los descendientes de Isaac, tiene dos niños. Uno se llama Esaú y el otro es Jacob. A Jacob le cambia el nombre de Dios y le pone por sobrenombre Israel. Y ahí viene la línea de los israelitas. Entonces ya aquí, habiendo pasado muchos años después de Abraham, estaba Gedeón, de la línea de Isaac, y los madianitas que venían de la línea de Ismael. O sea, eran entre parientes la jugada. Claro. Como hoy eran sí. Hermanos de padre. Hermanos de padre, el mismo papá que se llamaba Abraham, solo que la esposa diferente. Imagínate hoy la historia, ¿cuántos hermanos existen hoy solo de papá? Y a la hora de la herencia se pelean entre hermanos por la herencia del papá. Lo mismo ocurrió hace muchos años y lo mismo está ocurriendo ahora entre los palestinos y los israelitas cuando escuchamos en las noticias que están en la franja de Gaza, están peleando. Este pleito viene desde esa época, no es de ahorita, ese pleito viene y ese pleito va a continuar hasta que venga el final de los tiempos. Entonces, en esa época vos, este muchacho que se llamó Gedeón, vivía en una circunstancia. Ellos estaban tan amedrentados por los madianitas que dice la palabra que cuando los israelitas sembraban y estaban a punto de cosechar, venían los madianitas y quemaban las cosechas. Iban y quemaban sus casas. Estaban tan afectados bajo la presión de los madianitas que ellos, los israelitas, vivían en cuevas, vivían en cavernas, fíjate. Si te imaginas ahorita, para nosotros en el Perú es bien sencillo entender una cueva y una caverna, porque están en las montañas, sabemos que están en las montañas. Lo mismo estaba pasando ahí, eran cuevas y cavernas. Ahí vivían los israelitas porque no podían tener casas, se las quemaban. Y cuando estaban a punto de cosechar, llegaban los madianitas y quemaban las cosechas. Entonces, era un ambiente de mucha presión para este pueblo. Bajo esas circunstancias vamos a hablar sobre la historia de Gedeón. De eso vamos a hablar. Entonces les invitamos a todos que nos quieran acompañar. Vamos a estar en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y veamos de esta historia qué cosas se pueden aplicar para este momento. Para ver si lo que aquello que fue ya pasó y lo que va a pasar también ya pasó. Bueno,
Y siguiendo en esta parte del libro de Jueces, capítulo 6 al 7 y 8, Gedeón era un muchacho que agradaba a los ojos de Dios. Dice la Escritura que cuando el pueblo clamó a Dios, el ángel de Jehová se sentó debajo de una encina, o sea, una enramada, muy cerca de donde Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Fíjate vos, Ajá. fíjate, eso está en Jueces capítulo 6, versículo 11. Sí. O sea, Gedeón agradaba a los ojos de Dios, que sí que estaba en gracia con Dios, ¿verdad? Número 1. Dice que el ángel de Jehová se sentó en la encina, en una enramada, muy cerca donde Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar es el lugar donde las uvas se pisan, donde sale el mosto, donde sale el pisco para nosotros. Ah, bueno. ¿Qué tenía que estar haciendo un muchacho? Imagínate, sacudiendo el trigo dentro del lugar que sirve para pisar las uvas. Dice, porque lo escondía de los madianitas. Entonces, era tanto el temor que no podían sacudir el trigo a la luz de todos, porque tenía que meterse dentro de un depósito para que los madianitas no les fueran a robar. Entonces, este pasaje, que nos aparecería raro esto del trigo en el lagar, era por esa razón, ¿verdad? Entonces, Dios levanta a este muchacho, ¿por qué? Porque era agradable a los ojos de Dios. Y dice que cuando el pueblo clamó a Dios, Dios responde. Dios siempre responde. En esta época ya no habían líderes en la historia de Israel. Así como nosotros podemos tener que a lo mejor no tenemos líderes y no sabemos por quién votar y vamos a votar por los mismos. Mucho pasa en la América Latina. Entonces Dios en esta época nombraba jueces, personas que eran líderes momentáneos sin llegar a ser los grandes líderes que había. Entonces, ¿por qué estaba pasando esto? O sea, pensemos, ¿por qué el pueblo estaba siendo sometido a estas injusticias aparentemente de los madianitas? ¿Y por qué dice que el muchacho agradaba a los ojos de Dios? Y los restos de los muchachos, el resto de la comunidad, ¿por qué no le agradaba a Dios? Fíjate que en esa época... ¿Por qué Dios hacía esta diferencia? En esa época, los israelitas habían perdido. A pesar que sabían que existía un Dios, adoraban a otro Dios. Y el otro Dios se llamaba Baal. Y adoraba a una imagen que era Acera. Baal, si uno lee la historia y vas a buscar, ahora que vos entras mucho con los buscadores, vos entras a Google y pones la palabra Baal, te vas a encontrar que era un dios de los fenicios, era un dios de los filisteos de esa época. Ajá. Y es identificado a Baal como uno de los siete espíritus malignos del infierno. O sea, eran adoradores al diablo. Entonces, el pueblo israelita, imagínate, adoraba a Baal y a una imagen de la diosa Acera. Ajá, Baal se escribe B grande A-A-L. L, correcto. Ajá, así con esa escritura ustedes pueden ingresar a Wikipedia o algún otro buscador y pueden encontrar la información para que se vaya usted ilustrándose un poco más en este tema. Entonces, los israelitas adoraban a Baal. La consecuencia de esto, Dios los había abandonado y los puso a merced de los madianitas que también adoraban a Baal, ¿verdad? Pero no era el pueblo que quería Dios, no era lo que Dios quería. Entonces, voy a citar Romanos 8:31, dice, entonces, ¿qué diremos de esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y como es aquello de que con poco podremos hacer proezas. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en este caso, el pueblo no estaba con Dios. Entonces, cualquiera podía contra el pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a hacer el análisis. Nos vamos a ir a Jueces, capítulo 6, versículo del 36 al 40. Dice la palabra. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano,
como has dicho, voy a poner un vellón de lana en mi era. Un vellón de lana es un racimo de lana sobre el techo de mi carpa. ¿Ya? ¿Verdad? Mañana, si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Fíjate qué prueba la que le está diciendo Sí, Gedeón para saber que lo que el ángel le había dicho era de Dios. Le dijo, mira, le estaba diciendo a Dios, voy a poner un poco de lana de oveja encima de mi techo. Sí. Y solamente quiero que llueve ahí. el rocío de la mañana Ajá, solo quiero solo que ahí. moje ese vellón. El resto de la tierra que esté seca. Ya. Entonces dice la palabra, y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón. Que ahora quede seco el vellón y que haya rocío en toda la tierra. Fíjate, la primera prueba es que el rocío caiga, pero que no se moje ni la carpa, ni se moje el suelo, solamente el vellón. Y Dios dice que hizo ese milagro, como una prueba. Ahora le dice Gedeón, bueno, quiero hacer otra prueba, no te me vayas a molestar, papaíto, le dijo, pero quiero que mañana, cuando me levante, el vellón esté seco y todo alrededor esté húmedo. Entonces dice la palabra, así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Gedeón, para confirmar que Dios le había de estar con él y que lo había escuchado de la palabra por el ángel de Jehová era cierto, le pidió a Dios que haga algo especial, que el rocío de la mañana no cubriera el suelo de su carpa, sino solo un listón de lana que iba a dejar sobre la carpa, y que la noche siguiente el listón estuviera seco y toda la carpa y el suelo húmedo por el rocío. Ajá. Oye, Roberto, pero tantos caprichitos le ha aceptado Dios a Gedeón, era su engreído, o sea, en otras palabras, para yo estar bien con Dios tengo que ser su engreído. Mira, Dios te... A ver, Te hago esta interpretación un poco terrenal de lo que está pasando ahí. pongámoslo al día de hoy. Tu hijo. Decime si vos no le haces tus caprichitos a tu nene. Sí, sí. Bueno, entonces, lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? Si Dios dice que Gedeón era agradable a los ojos de Dios, si tu hijo está haciendo las cosas que vos querés que haga, le está yendo bien en la escuela, se porta bien con la mamá, arregla la cama todos los días, viene el niño, papá, yo quiero que me dejes salir a jugar fútbol a la calle. Va pues, pero te venís temprano. Papá, pero comprame un helado. Va pues, papá, pero yo no quiero el helado ese, sino quiero... Va pues, mira vos, cuando el papá ama al hijo, el hijo se columpea un poquito, pongámoslo en ese dicho. Igual pasó con Gedeón, solo que Gedeón, acuérdate que Dios le dijo, o el ángel de Dios le decía, que iba por su mano a liberar al pueblo. Lo estaba diciendo que por su mano, él no era un guerrero. Era un muchacho que era un agricultor. Y ahora que le diga que por su mano iba a liberar al pueblo israelita, como que él tenía duda. Y bueno, comienza a hablar con Dios, ¿verdad? En la confianza, le dijo, papadito, mira, si tú eres realmente, me vas a mandar y es por mi mano, a ver, pues, probame esto, a ver si realmente no es que yo me lo esté imaginando, sino que tú realmente me estás diciendo que es correcto. Ajá. Ahora, ¿y por qué no le ha puesto a Dios otro tipo de pruebas que no sean estos que parecen caprichitos así de agua, no agua, dale más agua por acá, más agua para solamente en este espacio, sino en toda la tierra? Mira, en la palabra de Dios hay tantos momentos en que las personas cuando hablan con Dios, le piden cosas a Dios y no son caprichos, fíjate. Muchas veces son tal vez dudas que uno tiene hoy, al día de hoy. Nosotros podemos hablar con Dios. Bueno, también pasa. Nosotros hablamos con Dios. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente Dios nos está poniendo en el pensamiento eso que creemos que es de Dios?
¿Cómo sabemos si realmente es de Dios? Muchas veces nosotros dudamos y tal vez decimos, ¿cuántas veces no hemos escuchado a nuestros parientes, a nosotros mismos? Bueno, si pasa tal cosa, Señor, si tú quieres que pase tal cosa, entonces haz que ocurra, dame una señal. Bueno, esto es lo mismo. Señor, dame una señal que esto es lo que tú realmente quieres. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Cuál es la conclusión de esta parte de la lectura de Gedeón y las cosas que le pedía a Dios y que Dios los hacía y que después le ponía otras pruebas y Dios también las hacía? Mira, la primera conclusión que podemos tener es que para Dios ninguna cosa va a ser imposible. No hay nada que no sea imposible para Dios. Sin embargo, para que ocurran las cosas, la pregunta que podemos hacer es ¿cuánto va a influir la fe que podemos tener en Él para que podamos ser bendecidos con su misericordia ante nuestras peticiones? Si nosotros estamos agradables a los ojos de Dios, cualquier cosa que nosotros le pidamos, Él nos va a contestar. No necesariamente, fíjate bien, no necesariamente nos va a decir sí a todo, porque Él sabe realmente lo que nos conviene. Puede ser que nosotros estemos pidiendo algo que Él sabe que no nos conviene. Lo mismo que cuando tu nene o vos cuando eras chiquito ibas con tu papá y tu papá te decía no. No por eso tu papá te dejó de querer. Es más, porque te quería te decía que no. Entonces no necesariamente todo lo que le pidamos a Dios va a ser un sí. Puede ser un no. Y tenemos que interpretar que Dios responde rápido. No es que haga silencio y simplemente nos diga no a nuestras peticiones o no nos haga caso. Posiblemente ya nos contestó y nos dijo no. Y nosotros tenemos que interpretar. Pero en este caso de Gedeón, Dios nunca le dijo no. No, en este caso le dijo lo que Dios quería o lo que Gedeón quería confirmar para ver si no se estaba imaginando él. Acuérdate, vos y yo hoy decimos, le fue a hablar el ángel de Jehová. ¿Qué tal si yo te digo, mira, anoche me visitó el ángel de Jehová? Ya. Porque pudo haber sido un sueño. Literalmente está leyendo esto, pero pudo haber sido un sueño. Él tuvo un sueño donde Dios le estaba diciendo algo. Entonces, él quería confirmar si era de Dios. Ajá. ¿Verdad? Es decir, échele un poquito más de fe a sus peticiones. Póngale fe a las acciones, póngale fe. Y pregunte, así como pudo haber tenido el sueño anoche, o como estas reflexiones que estamos haciendo ahora, a lo mejor le confirman a usted algo, póngale fe. Póngale fe. Ya vamos a hablar sobre lo que es la fe más adelante, pero póngale fe. Es decir, con una primera lección podemos tomar de que estar en gracia de Dios es dejar de hacer las cosas que no le agradan a Él. Correcto, hermano. ¿Verdad? Las cosas que no le agradan a Dios, si nosotros las hacemos, ¿cómo crees que Él nos va a contestar? Ajá. Efectivamente. Bonito el tema. Ahí un poco te vas imaginando en el cuento que vamos haciendo de lo que puede estar pasando en ese momento. Sí, en cierta manera es parte también de la idea que tenemos de estos cuentos bíblicos y que en cierta manera reflejan lo que puede estar pasando en estos momentos en cada una de las situaciones que lo pueda vivir. Efectivamente, lo que decía Roberto, de que en algún momento tú le dices a tu hijo, si te digo no, es porque te quiero. Claro, porque sé que te estoy diciendo lo correcto. Claro. Si te digo no, no es porque te quiero fastidiar. O porque... Papá, fíjate que mis compañeros se van a ir a escalar al Mocoyope. O papá, fíjate que los de mi promo, los de la promoción, van a hacer un viaje y se van a ir a Piura y van a ir o van a ir a Tumbes. Y fíjate, papá, que no vamos a hacer nada malo, pero es el fin del año escolar. A lo mejor el papá dice, no, todavía está muy niño, ya veo con quién va a ir, van a ir a tomar, yo no quiero que mi hijo se exponga. Todavía no es el momento para que él, hijo, no.
Ah, que no me quieres. No, punto. Es un no de decir, no te conviene, no es el momento, porque te quiero, te lo digo. Ajá. ¿verdad? Para cada cosa hay su momento. Para cada cosa hay Para momento. cada cosa hay Así su es. momento. ¿Y cómo termina esta lectura bíblica? Pues fíjate vos de en el que, tema de bueno, Gedeón resulta que está confirmado, Gedeón va a ser levantado por Dios para liberar a su pueblo los madianitas. Y fíjate que voy a parafrasearte ahorita. Me voy a ir ahora al libro de Jueces, capítulo 7, del versículo 1 al 8. Ya. Dice, Jeroboal, es decir, Gedeón, el mismo nombre. Mira, algo interesante, a Dios le gusta, Dios es un Dios alegre, hasta le gusta poner sobrenombres. A él le gusta poner sobrenombres, a Cristo le gustaba poner sobrenombres. A Gedeón le cambió el nombre, le puso Jeroboal. A Jacob, Dios le cambió de nombre, le puso Israel. Ya. ¿Y por qué lo cambió de nombre? Cada nombre tiene un significado, Ya. ¿verdad? Cada nombre tiene un significado. Jeroboal, es decir, Gedeón, fíjate, dice, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Primera lección. Estar en gracia con Dios es todos los días, lo primero que tenemos que hablar es darle las gracias a Dios, hablar con Él. Jueces 7:8, y el Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, por mi propia fortaleza me he librado. Fíjate vos que cuando Gedeón prepara a su pueblo, dice la Escritura que el pueblo eran 22,000 personas. Gedeón logró integrar a 22,000 guerreros que van a ir a pelear contra los madianitas. Pero cuando Dios se da cuenta, Dios le había dicho a Gedeón que por su mano, o sea, por la mano de Gedeón, por su mano, pero era Dios el que iba a pelear, pero por la mano de Gedeón iban a vencer a los madianitas. Ajá. Gedeón interpreta, le pone las pruebas a Dios, dice, ¿será que yo me la fumé o Dios me habló? Le pone las pruebas, confirma que era de Dios, entonces vino Gedeón y le fue a hablar al pueblo, los convenció, muchachos, Dios me habló y quieren que vayamos a pelear con los madianitas y Él está con nosotros. Se animaron 22,000 guerreros. Entonces cuando Dios ve eso, le dice, mira papaito, le dijo, 22,000, muchos, mijo. Si ustedes vencen a los madianitas, después se van a sentir orgullosos que ustedes lo hicieron con sus propias manos. Y soy yo el que voy a pelear por ustedes. Entonces le dice a Gedeón, mira, son muchos. Ve y dile al pueblo que los que sean ancianos y los que tengan que ver por su casa, que tengan niños muy chiquititos, que regresen, que no se preocupen. Ve y diles que regresen a su casa. Y vamos a ver con cuántos regresas. Gedeón fue, le habló al pueblo, muchacha, dice nuestro Señor que los que son ancianos que se queden y los que son recién casados que sigan todavía con su esposa y los que tienen niños tiernitos que regresen. Solo los que puedan ir a la guerra. De los 22,000 hombres, solamente 10,000 estuvieron preparados para la guerra. Ya. Cuando regresa Gedeón con Dios y le dice, Señor, ya estamos listos. ¿Cuántos van a ir a la guerra? Le dice. Señor, somos 10,000. Ay, papaíto, le dice, demasiados. Con 10,000 van a creer ustedes que ustedes vencieron a los madianitas y con su esfuerzo. ¿Y los No. madianitas cuántos eran? Los madianitas, ¿Tiene escrito por ahí? sí, los madianitas al final vas a encontrar que eran más de 135,000 los madianitas. Solo imagínate la relación 10,000 contra 135,000, era 13-1. Ajá. Y ahí la cosa como que no va caminando, dice Gedeón. Ya 13-1, ya la cosa estaba un poco. Entonces realmente, no, esto no va a ser de nosotros, esto es de Dios. Y Dios aún le dice, Gedeón, son muchos los que llevas.
sigue la instrucción que te voy a dar y dile a la gente que vaya al estanque y que prueben agua, que tomen agua. Y yo te voy a decir a quiénes te vas a llevar y quiénes se van a quedar. Entonces dice la palabra que Gedeón lleva a las 10,000 personas al estanque, les pide que tomen agua y algunas personas tomaron agua con su mano, se llevaron el agua con su mano y lamieron como que era animal, lamiendo su mano. Como un perrito. ¿Qué? Como un perrito. ¿Ya? Pero otros dice que doblaron rodillas y fueron a tomar agua directamente de la poza que había. Ya. O sea, Entonces, pusieron los labios al agua, directo. Pusieron los labios al agua y otros en la tomaron poza. el agua y se la llevaron a la boca. Entonces Dios le dice a Gedeón, sí, no, sí, no, sí. Solamente le da la instrucción a Gedeón que todos aquellos que habían tomado el agua con su mano y se la habían llevado a su boca eran las personas que Dios había seleccionado. ¿Y por qué? De los 10,000, solamente quedaron 300. De los 10,000 quedaron 300. Y vamos a hablar de los 300 de Gedeón. Entonces imagínate, cuando Gedeón se dio cuenta que Dios le había hecho 300 y eran 135,000. Hagamos la división. 135,000 dividido dentro de 300. Esa relación es, háganla ustedes en su casa, para que veamos, y al mensaje que vamos a aprender hoy es que con poco se puede hacer mucho. Entonces, Dios le dice a Gedeón, bueno, llévate a los 300. 450 a 1. Bueno, entonces imagínate, ya cuando tengo que pelear 450 contra 1, ya la cosa dice, no, esto no es de los hombres, Claro, esto es de Dios, ¿verdad? Va, ahora, pero sigamos en la historia. Las armas. ¿Cuáles son las armas? Si yo te digo, vas a pelear contra 400, pero te voy a dar una ametralladora, con gusto te vas. Pero aquí no existían las ametralladoras. Y Dios le dice, vas a llevar las siguientes armas. Cada uno va a llevar una trompeta, va a llevar un jarrón y va a llevar una antorcha. Y vas a seguir las instrucciones que yo te voy a dar. Y a vos vas a seguir, le tenés que decir a tu gente que sigan las instrucciones que tú vas a hacer, que te sigan a vos. A ver. ¿Las armas cuáles eran? Una trompeta, Ya. un jarrón y una antorcha. A cada uno. Cada uno. Ajá. ¿Y cuáles han sido esas instrucciones que le da Dios a Gedeón? Entonces le dice, Gedeón le dice, acuérdense que ellos vivían en cavernas, vivían en la parte alta de la montaña. Los madianitas estaban en el valle, en la zona fértil. Pues le dice Gedeón, Dios le dice a Gedeón, ve y ponte con tus guerreros en la parte alta de la montaña. Ya. Y llegaron a un lugar donde podían ver a los madianitas. Los madianitas estaban en el valle. Entonces ahora le dice, le dan las instrucciones y Gedeón le dice a sus muchachos, ustedes solamente sigan lo que yo les voy a decir. Tengan fe que Dios va a pelear por nosotros. Entonces la primera instrucción fue que sonaran las trompetas. Dice que armó 3 batallones, 100 a su lado derecho, 100 a su lado izquierdo y 100 estuvieron al centro con él. Ya. Entonces la primera instrucción, él comenzó a sonar su trompeta y todos los demás comenzaron a seguirlo con la trompeta. Entonces vamos a ponerle un poquito ahorita de imaginación a esto. Imagínense la trompeta, Ya. y todos comenzaron a tocar la trompeta. Ya era de noche. El pueblo de los madianitas que estaban en el valle solo escuchaban las trompetas, pero eran ya ahora 300 trompetas que estaban en la montaña. La siguiente instrucción es, tiren el jarrón, un jarro de barro, tírenlo. Imagínense en las montañas nuestras llenas de rocas, un jarrón tirado hacia abajo.
haciendo bulla. Ajá. Dice que los madianitas, cuando comenzaron a escuchar esto, que venían de 3 lugares diferentes, en la oscuridad se imaginaron que venía un tropel de gente, un ejército que venía bajando la montaña. La siguiente instrucción es: enciendan sus antorchas. Entonces, los 300 hombres se quedaron parados. La instrucción era que tenían que quedarse parados donde estaban. En lo más alto. En lo más alto. Encendieron sus antorchas. Entonces, los madianitas miraban antorchas encima de la montaña. Escuchaban que venía un tropel bajando por la montaña, que eran los carros que venían. Ya. Y las trompetas era la trompeta, que era la trompeta de llamada a la guerra. Dice la escritura que los madianitas, los que estaban más cercanos a la montaña, dice que cuando vieron eso, tuvieron miedo. Levantaron sus espadas y salieron corriendo, huyendo del pánico. Ahora imagínate, los madianitas que no estaban en el borde de la montaña, sino que estaban en el campamento del valle, esos cuando vieron y escucharon que venían tipos armados gritando, estos también entraron en pánico. Dice que sacaron sus espadas y entre ellos comenzaron a matarse. Se murieron 120,000 hombres. Entre ellos. Entre ellos. Los israelitas no hicieron más que seguir la instrucción de Dios: sonar la trompeta, tirar la jarra y encender la antorcha. El que ganó la batalla fue Dios. Dios gana las batallas por nosotros, si nosotros seguimos las instrucciones que Él nos está dando. Con poco, Willy, con poco se puede hacer mucho. Qué bonita manera de entender la escritura, y que en cierta manera pues refleja lo que estamos queriéndole decirles a ustedes en conclusión, que en poco haremos muchas proezas. No necesitamos todo un batallón, un ejército numeroso para derribar al peor enemigo. Y si esto pues lo traemos a la vida cotidiana, pues imagínense ustedes de que con pocas cosas, con pocas precisiones que puedas dar, algunas instrucciones que puedas dar a tus hijos, puedes ayudar a hacer muchas cosas. Roberto, verdaderamente ha sido muy ilustrativo esta parte de Gedeón. Me imagino que va a quedar en la mente de nuestros oyentes, y eso en cierta manera pues es lo que estamos buscando, para que estas lecturas les sirvan en el día a día y puedan hacer su propia interpretación, muy buena por cierto, de ese momento, y lo puedan traer a su vida. Y mira vos, y aquí podemos así como poder concluir de que con poco realmente se puede hacer mucho. Imagínate, lo que necesitamos ahora es, primero, creerle a Dios. Segundo, con las armas que tengamos hoy, a lo mejor no vamos a tener una trompeta, a lo mejor no vamos a tener un jarrón, a lo mejor no vamos a tener una antorcha, pero que con lo poco que tengamos podemos ganarle al enemigo. Si miramos esta figura, el enemigo siempre va a estar en la zona muy fértil, en la zona cómoda. Tal vez nosotros en nuestra vida vamos a estar pasando por una etapa de problemas, vamos a estar viviendo entre las rocas, pero para poder llegar a tener la posesión de la tierra fértil, donde fluye la leche y la miel, tenemos que tener fe. Gedeón tuvo fe, los 300 tuvieron fe y lograron no ellos, sino a través de Dios, a través de la mano de Gedeón como líder, que se venciera al enemigo. Entonces, puedo concluir también, y podemos reflexionar en esto, Willy, las características de un líder. El líder tiene que ser humilde, el líder tiene que estar con la mejor disposición para no ser él el que sobresalga, sino el que tiene que sobresalir es Dios. Tiene que depender continuamente de Dios, tiene que tener la disposición de convertir la fe en acción, ¿verdad? Ellos no pudieron haber ganado la batalla, ni Dios pudo haber hecho nada si ellos no tuvieron la fe y la acción de ir y caminar y enfrentarse, e ir con 300, cuando la relación era más de 400 a 1, es decir, no sé ni qué va a pasar, pero tuvieron la fe, man. Igual un líder tiene que tener fe.
la disposición de usar los dones que Dios nos da para dirigir a otros, el darle la gloria a Dios en todo momento, antes y después de las glorias que nosotros vamos a vivir, darle el crédito a otros que realmente se lo merecen y estar frente a un equipo de trabajo. Gedeón estuvo al frente de la batalla con su equipo de trabajo. Ajá. El líder tenía que ser el primero en creer en Dios. Y este líder, pues, tenía que convencer a sus 300 hombres de hacer exactamente lo que él les dice. Él estaba convencido que claro. no iba a ser él, porque imagínate, si vos decís, mira, vamos a ir a pelear y te va a tocar 400. ¿De dónde, man? Pero tenía la fe que Dios iba a pelear por ellos, man. O sea, el líder ha sido el primero que tuvo esa fe y tuvo que convencer a sus liderados, en este caso a los 300, para que tengan la misma fe y pueda así de esta manera completar la idea que ellos estaban teniendo y poder vencer a los madianitas en esta parte de la lectura. En verdad que ha sido muy ilustrativo, Roberto. Te agradecemos nuevamente por haber estado en esta parte de proezas. Y agradecerle también a todos nuestros oyentes porque están siguiéndonos día a día en los espacios que tenemos a través de Radio Cultural de Proezas. Roberto. Mira, para despedirnos en esta semana, como ya es habitual de nosotros, un mensaje para todos, para Kiara, una niña linda que trabaja acá en Radio Cultural, que nos ha demostrado que con poco se hacen muchas cosas. Esta niña que ya salió de la universidad con los recursos que tenía, logró ahora su licenciatura y gracias a ella es que nosotros grabamos estos programas. Quiero dar un mensaje, como siempre, a tu familia, a mi familia que está en Guatemala, a un gran amigo, Otto Villeda, que seguramente que está escuchando este programa. Este es otro de los 300, de los 300, man. Ajá. Entonces, termino con la conclusión. ¿Qué te parece, Willy? Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Compartamos nuestro conocimiento y nuestro recurso al servicio de los demás, pongámoslo al servicio. Usemos lo que tenemos en la mano, las tinajas, las trompetas, las antorchas. Con eso vamos a vencer al enemigo. Con lo poco que tengamos, no nos quejemos por lo que no tenemos, sino veamos lo que tenemos. Esta es la hora de llevar las soluciones a los problemas y no simplemente más problemas a los problemas. Ajá. Con pocos podemos hacer mucho. Solo necesitamos 300 para vencer en este Chicamas vos. Den crédito a los demás. No se lleven a ustedes las glorias. Primero pónganselo en manos de Dios. Denle crédito a Dios y denle el crédito a las otras personas. Yo le doy crédito por los resultados que tenemos a los muchachos que están regando, a los muchachos que están aplicando los herbicidas, a los muchachos que están con las alzadoras, que están con las cosechadoras, a los muchachos que están con el transporte, desvelándose, trayéndonos la caña, a la gente que está en los tachos, a la gente que está en los molinos, a la gente que está en calderas. Uh-huh. A todos ellos les damos gracias porque ellos también son parte y son los más importantes que están logrando los éxitos que estamos logrando en el valle. A ellos démosles también el crédito. Vos. Demos gracias a Dios por todo y así como Gedeón, levantémonos temprano, pero ya no nos levantemos temprano corriendo porque nos va a dejar el bus, sino levantémonos 5 minutos antes para hablar con Dios. Entonces, que Dios nos ilumine, que sea una semana de mucho provecho. ¿Y qué tal si nos vemos en la próxima, Willy? Por supuesto, Roberto, y agradecer también a todos nuestros oyentes que día a día nos están siguiendo en estas ediciones de Proezas a través de Radio Cultural aquí en el Valle de Chicama, a través de nuestras frecuencias, tanto de Casa Grande como es la 89.9, en Cartayo 104.5, Canal 15 de Televalle y en la zona de Nepeña, en la región Ancash, también síguenos a través de Radio Omega. Vamos a regresar con otra edición de Proezas en los próximos días. A nombre del equipo de producción, Kiara Luján, en la parte técnica Carlos Calderón, les hemos compartido con ustedes esta edición de Proezas Roberto Morales y Willy Morris. Hasta la próxima. Cultural presentó Proezas.